En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los Y corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, pues le quiero agradecer muchísimo al Padre Carlos que está aquí con nosotros. Él, bueno, pues nació el 21 de abril de 1970 en Tijuana, México. Ingresó al noviciado de la Legión de Cristo en 1990 en Salamanca, España. Cursó su licencia de Filosofía y Teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Emitió la profesión perpetua el 31 de agosto de 1995 y fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 2004 por el cardenal Frank Rodé en Roma. Su labor apostólica se basa en el trabajo en los colegios y universidades por más de 13 años. Ha sido asesor espiritual, capellán y director de pastoral universitaria y de colegio. Ha sido consejero de varios apostolados del Reino Christi y del director territorial en México. También ha colaborado en áreas administrativas como consejero y capellán. Ha sido superior de comunidad por 7 años. Actualmente es asesor espiritual de la comunidad de Lomas Anáhuac de las Consagradas del Reino Christi, consejero de Restáurame y miembro auxiliar de la sección de señores del Reino Christi en la Ciudad de México. Actualmente es capellán de la localidad de... Y pues nada, padre, de verdad que es un gusto tenerlo por aquí. Y sin quitarle más Gracias. tiempo, pues vamos. Muchísimas gracias. Bien, pues gracias, Diana. Desde que Ivonne hace ya algunos meses me planteó este tema, me emocionó mucho poder compartir, pero me metió en un gran problema. ¿Cómo hacer esto en media hora, 30 minutos? ¿Cómo platicar de algo que llevo tanto en el corazón en tan poco tiempo? Se podía hablar tantísimo, yo leo muchísimo sobre este tema, al final les haré un poco de bibliografía, pero creo que es algo que espero con lo que voy a exponerles simplemente despertar el apetito, más que darles un tema completo. Espero dar algunas pinceladas y con eso despertar el apetito. Y va a tener, podemos decir, dos partes, una primera breve y una segunda un poquito más amplia. El tema, el título que me propusieron es pues el papel del Espíritu Santo en el miembro del Reino Christi. Y para hacer esta primera consideración, creo que hay que ir a nuestra fuente, hay que ver cuál fue el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, que es nuestro centro, criterio y modelo, que es nuestro ejemplo, que es a quienes la imagen que estamos llamados a reproducir. Entonces, vamos a ver primero un poco en Jesús, cómo es esa colaboración, ese Espíritu Santo en su vida, pero también como una premisa, ver algo sobre lo que es en la vida de María y particularmente en este mes de mayo, que termina con la visitación, también en Santa Isabel, en su prima. Veremos eso luego en Jesús y luego comentaré, tratando de despertar de ahí algunas ideas, llamémosle también sentimientos, anhelos del corazón, comentaré el número 19 de los estatutos, que es lo que se me propuso como subtítulo, no como marco para esta plática. Entonces, quisiera, ya me pasé de la página, ya les estaba poniendo una página que no era, eh, quisiera en primer lugar recordar estas frases del Evangelio, ¿no? Que habla lo primero sobre María y también sobre Santa Isabel. En la Anunciación, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ella es la llena de gracia, pero aún así
vendrá sobre ella el Espíritu Santo. San Mateo corrobora y dice que María esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Se ve que ya está presente en ella ese Espíritu Santo. Y también, más adelante en Mateo, en ese sueño de José, se le revela la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, si bien esto habla solo de la concepción, de la anunciación, vamos a ahondarlo ahora con una frase que me encanta de Juan Pablo II, que he estado meditando en estos días. Y parte de la visitación, vemos también ahí, fíjense qué bello, ese encuentro entre María e Isabel. Dice el Evangelio, aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Dice, se llenó Isabel de Espíritu Santo. Esta frase, se llenó de Espíritu Santo, es recurrente en el Nuevo Testamento, tanto hablando de Jesucristo, pero sobre todo en los Hechos de los Apóstoles. Personas que se llenan de Espíritu Santo y suele ser para algo, para una misión, para un testimonio. Siempre que viene el Espíritu Santo es para algo, no es simplemente para quedárnoslo, es para fortalecernos y enviarnos nuevamente. Y aún así, y sigue el versículo 42, dice, levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ya Isabel, llena de Espíritu Santo, reconoce a María como la madre de mi Señor. ¿Cómo lo supo? Se lo reveló el Espíritu Santo. Ella no podía saberlo de otra manera, que María iba a ser la madre del Redentor. Fue algo que el Espíritu Santo le comunicó porque ella estaba ya llena de ese Espíritu Santo. Y para considerar esto, quisiera leer con ustedes esta cita de Juan Pablo II, que dio en una visita a la Gruta de Lourdes, allá en el Vaticano. Dice, fíjense qué bello, el encuentro entre la Virgen y su prima Isabel es una especie de pequeño Pentecostés. Y lo subrayo esta noche, prácticamente en la víspera de la gran solemnidad del Espíritu Santo. En la narración evangélica, la visitación sigue inmediatamente la anunciación. La Virgen Santísima, que lleva en su seno al Hijo concebido por obra del Espíritu Santo, irradia en torno a sí gracia y gozo espiritual por la presencia del Espíritu Santo en María. Dice, la presencia del Espíritu en ella, en María, ¿ok? Y en Isabel hace saltar de gozo al hijo de Isabel, Juan, destinado a preparar el camino del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, ¿cómo llenarse de Espíritu Santo les da una sensibilidad nueva, una capacidad nueva de entender las cosas de Dios y de vivir para la misión? Y sigue el Papa de una manera muy bella, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Donde está María, allí está Cristo. Y donde está Cristo, allí está su Espíritu Santo, que procede del Padre y de Él, en el misterio sacrosanto de la vida trinitaria. Los Hechos de los Apóstoles subrayan con razón la presencia orante de María en el cenáculo, junto con los apóstoles, reunidos en espera de recibir el poder desde lo alto. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis especial, particularmente en este mes de mayo. El sí de la Virgen y sobre la humanidad el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. La Virgen lo atrae para que nosotros también lo recibamos. Ella se llena de Espíritu Santo y lo comparte, así como se dio en la Anunciación, también en Pentecostés. Pero vemos cómo el Espíritu Santo ya se hace presente en estas mujeres y son un ejemplo para nosotros de cuál debe ser el papel de ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora vayamos precisamente a la vida de Jesús. ¿Cómo vive él esta colaboración con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el papel en su vida? Vamos primero pongo estas frases evangélicas que para mí son muy significativas. Juan Bautista ya avisa, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo nos es dado, y en este caso está hablando San Juan Bautista,
que Jesús bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir bautizar? Bautizar quiere decir empapar, llenar. Entonces está diciendo que Jesús nos llenará de su Espíritu Santo. Ya está anunciando el don que nos hará Jesús. Y ya vamos a la escena del bautismo en el Jordán. Sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado al estilo de Juan, un bautismo de conversión. Y mientras oraba, sobre el que Lucas pone mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. San Ireneo de León diría que aquí el Padre unge, el Hijo es ungido y la unción es el Espíritu Santo. Fíjense, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, recibe al Espíritu Santo, es ungido con el Espíritu Santo, es llenado con el Espíritu Santo. Toda su humanidad recibe al Espíritu Santo, también como nosotros lo podemos recibir en nuestra humanidad. Pues Jesús mismo, aun siendo persona divina, el verbo, la palabra, la segunda persona, como hombre, recibe también al Espíritu Santo, es ungido con él. Y dice, más adelante, terminando ese bautismo en el Jordán, que se va al desierto para las tentaciones. Pero fíjense, dice Jesús, lleno de Espíritu Santo. Jesús mismo fue llenado por el Espíritu Santo y vuelve del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto. Curioso que en este momento se diga eso. El Espíritu lo fue llevando, el Espíritu lo fue conduciendo. No era solamente el Verbo encarnado y la humanidad que asumió, sino el Espíritu Santo actuando, unido al Verbo, pero actuando en esa humanidad también. Y terminando las tentaciones, dice, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Y ahí es cuando va a Nazaret, luego sigue y comienza su ministerio. Pero qué interesante que ya habla que Jesús recibió al Espíritu Santo y vuelve con la fuerza del Espíritu. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Entonces, a nosotros nos corresponde igual que Él. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del miembro de Jesús? Llenarse del Espíritu Santo. Y aquí les pongo varias citas, pueden sacar la foto como gusten, de ese Espíritu Santo actuando sobre Jesús. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Okay? Cita también a Isaías, sobre él pondré mi espíritu. Lucas habla de esa oración tan bella, donde dice nuevamente, después de que los apóstoles vinieron, después de predicar el Evangelio, Jesús se llena de alegría en el Espíritu Santo, se llena de gozo de Espíritu Santo y hace esa oración tan bella hacia el Padre. También habla de los exorcismos, los expulsar a los demonios por el Espíritu de Dios. Y luego es muy significativo ya en los hechos, cómo los hechos mismos dan testimonio de cómo Jesús obraba movido por el Espíritu Santo. Dice Lucas en los hechos, en mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que hizo Jesús y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Y más adelante, en un discurso, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios, acuérdense, se habla mucho del Espíritu Santo como la unción, y dice, con la fuerza del Espíritu Santo. Había una conciencia de que Jesús estuvo lleno de Espíritu Santo. ¿Qué quiero evidenciar con esto? Que ese mismo Espíritu que actuó en Jesús, ese mismo Espíritu también puede actuar en nosotros, debe actuar en nosotros. Es parte de nuestra transformación en Cristo, transformarnos también bajo la acción del Espíritu Santo para ser como Jesús, que todo lo que hizo lo hizo unido al Espíritu Santo. Y esto no lo digo yo, lo dice el magisterio. Vamos a ver esta cita, no, la primera, no pongo el autor, es de León XIII, finales del siglo XIX. Por obra del Espíritu Divino,
tuvo lugar no solamente la concepción de Cristo, sino también la santificación de su alma humana, llamada unción en los sagrados libros. Y así es como toda acción suya se realizaba bajo el influjo del mismo Espíritu. Es decir, toda la vida de Jesús estuvo actuada por el Espíritu Santo. Milagros, predicación, su conversación, en todo estaba el Espíritu Santo. Y dice, particularmente en su sacrificio, cuando Él se entrega por nosotros en la cruz. Eso lo repite también en sus catequesis Juan Pablo II. Y por eso dice el Papa León XIII en la encíclica Divinum Illud Munus: después de todo esto, ya no es de extrañar que todos los carismas del Espíritu Santo inundasen el alma de Cristo. Los carismas de sanación, el carisma de expulsar demonios, las palabras proféticas, palabras de conocimiento, todo aquello que Jesús en su ministerio desarrolló era por el Espíritu Santo, puesto que en él, dice el Papa, hubo una abundancia de gracia singularmente plena, en el modo más grande y con la mayor eficacia que tenerse puede. En él, todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, las gracias gratis date, las virtudes y plenamente todos los dones, todo lo que es al alcance para nosotros, dones, virtudes, carismas, ministerios, Jesús los ejerció por la acción del Espíritu Santo. Es lo que quisiera transmitir en esta primera parte, lo que Jesús vivió, su acción evangelizadora, su ministerio, fue bajo la acción del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo es el que nos puede animar y nos anima a nosotros. Cada vez que decimos Abba Padre, cada vez que hablo de Dios, cada vez que hago una oración, cada vez que ejerzo, vivo alguno de los carismas, cada vez que alabo al Padre, como Jesús en esta bella oración que acabo de referenciar. Entonces, así podemos dejar nosotros que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y dice también Juan Pablo II, el Espíritu es el artífice de la santificación de todos los hombres, mía y de ustedes, es sobre todo el artífice de la santificación del hombre concebido y nacido de María, así como de su purísima madre. Desde el primer momento de su concepción, este hombre, que es el Hijo de Dios, recibe del Espíritu Santo una extraordinaria plenitud de santidad, la misma santidad que nos puede dar a nosotros. Entonces, poniendo esto como premisa, lo que Jesús vivió con el Espíritu Santo es lo que nosotros estamos invitados a vivir. Jesús nos da el Espíritu como don, también nosotros lo recibimos como don y podemos vivir de acuerdo a cómo Él vivió. Y voy a tratar de ser ágil en exponer el número 19 de los estatutos. Dice, el Espíritu Santo, consolador y dulce huésped del alma, es el guía y artífice de nuestra transformación en Cristo y de la fecundidad apostólica. Por ello, jugamos una relación íntima con Él y buscamos ser dóciles a sus inspiraciones para caminar con parresía por el sendero de la voluntad de Dios. Y aquí distingo 6 elementos: dulce huésped del alma, consolador, artífice de nuestra transformación en Cristo, artífice de nuestra fecundidad apostólica, una relación íntima con Él y docilidad a sus inspiraciones, y caminar con parresía, con osadía, con valentía, por el sendero de la voluntad de Dios, por el apostolado, por el ministerio. Bien, dulce huésped del alma. Entender primero el papel del Espíritu Santo en la Trinidad. Es el amor entre el Padre y el Hijo. El Padre engendra al Hijo, contempla al Hijo, y ese vínculo entre los dos, que es un vínculo de amor, de donación recíproca, es el Espíritu Santo, una tercera persona. Y esa tercera persona nos es enviada por el Padre y por el Hijo. Es la promesa del Hijo. Jesús lo promete, lo anuncia 5 veces en los capítulos 16 de San Juan. Habla también al inicio de los Hechos de cómo ese prometido nos viene en Pentecostés y en distintos momentos, pero es un don, es enviado por el Padre y el Hijo. Entonces hay que ver siempre el Espíritu Santo como un don que nos es dado, un don que es amor. A veces uno decía, en el reino Christi
somos cristocéntricos, ¿por qué ahora se habla tanto del Espíritu Santo? Porque es el don que Cristo nos da para compartir vida, para crecer en nuestra dimensión espiritual, en nuestra dimensión apostólica. Es la plenitud de nuestro cristocentrismo el tener esa participación del Espíritu Santo en nuestras vidas como Él la tuvo precisamente. Y es por ello el dulce huésped del alma. Lo recibimos en el bautismo y plenamente con toda su fuerza en la confirmación. Este domingo el Papa Francisco comentaba el Evangelio del día y decía lo siguiente, y más adelante lo vuelvo a citar. No nos abandona nunca. El Espíritu Santo quiere quedarse con nosotros. No es un huésped de paso que viene a hacernos una visita de cortesía. Es un compañero de vida, una presencia estable. Es espíritu y desea morar en nuestro espíritu. San Agustín diría, más interior que mi intimidad. Espíritu que desea morar en nuestro espíritu. Y Luis María Martínez, en ese libro tan bello que se titula El Espíritu Santo, él fue arzobispo de México, dice, la primera relación que tiene el Espíritu Santo con las almas es la de ser el dulce huésped de ellas, como invoca la Iglesia el Espíritu Santo en la prosa inspirada de la Misa Pentecostés. Esa es su primer acción en nosotros, habitarnos, estar presente en mí, y poco a poco irse expandiendo en mí hasta que todo mi ser queda bajo su influjo. Pues, dulce huésped del alma. También llamamos consolador. Y aquí nuevamente hago referencia a lo que el Papa platicaba este domingo. Voy a ser muy breve, le pueden sacar foto a esto o después si quieren Diana se los manda. Pero quiero insistir en que es consolador. Él usa la palabra paráclito, que a veces se traduce por consolador, por abogado. Consuelo, nos acompaña, nos sostiene, nos anima. Abogado nos defiende ante el enemigo, que es el acusador. Incluso nos defiende ante nosotros mismos cuando nos autoacusamos, cuando estamos cabizbajos y nos dice las verdades. Es lo que nos dice las verdades de quién somos para el Padre, de a qué nos ha llamado el Hijo. Él busca siempre defendernos, Él busca siempre sostenernos. Pues tener claro que es el Espíritu siempre el consolador. Bien, adelante. El artífice de nuestra transformación en Cristo. Este tema era importantísimo para Luis María Martínez, para todos, ¿no? Decimos Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santificador. ¿Y qué es la santificación? Nuestra santificación, transformarnos en Cristo, el Hijo agradable al Padre. Dice Juan Pablo II en una audiencia de 1998. El Espíritu del Señor no solo destruye el pecado, también realiza una santificación y divinización del hombre. La Iglesia de Oriente llamará esta divinización teosis, hacernos como Dios, hacernos como Jesús. Santificación y progresiva divinización del hombre, obra del Espíritu Santo. Dios nos ha escogido, dice San Pablo, desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces dice el Papa, la presencia del Espíritu Santo obra una transformación que influye verdadera e íntimamente en el hombre. Nos hace Jesús. En los retiros que a veces damos de identidad y sanación, o en la catequesis básica, siempre se va a enseñar que estamos llamados a configurarnos en Cristo, a transformarnos en Cristo, a adquirir la mente de Cristo. Juan Pablo II decía con frecuencia que es un llamado a ser realmente la imagen del Hijo ante el Padre, no aproximadamente, no medianamente, no figurativamente, sino a ser imagen real de Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Ahí me encanta, creo que es el prefacio séptimo dominical de la misa, que dice, básicamente así, el Padre ama en nosotros lo que ve de Jesucristo. En tanto cuanto nosotros transformamos en Cristo, en tanto cuanto el Padre nos ama más. ¿Por qué? Porque en la Trinidad Él ve al Hijo y hay amor entre ellos. Mientras más nos asemejamos nosotros a Jesús, más tenemos el amor del Padre. Y dice Luis María Martínez,
Así concibo la obra santificadora del Espíritu Santo, artista de las almas. Él habla mucho del Espíritu Santo como artista, incluso en su libro habla mucho de una escultura que va haciendo. ¿No es la santidad el arte supremo? Dios no tiene su unión, sino un ideal que en su unidad prodigiosa en todas las formas de una belleza superior porque es divina. Este ideal es Jesús. Es lo que hace el artista supremo, transformarnos en él. Entonces, el artífice de nuestra transformación en Cristo, con inspiraciones, conmociones, llevándonos a la oración, fortaleciendo en nosotros nuestra verdad y nuestra identidad. Todo eso lo va obrando el Espíritu Santo para asemejarnos a Cristo. Pero es algo progresivo, es un artista que requiere nuestra colaboración. También el Espíritu Santo es el artífice de nuestra fecundidad apostólica. Somos apóstoles, por el bautismo somos enviados. Hacemos apostolado los miembros del Reino de Cristo y somos un movimiento de apostolado. Queremos ser una iglesia en salida, un Reino Christi en salida. Queremos tener acción apostólica fecunda, audaz, pero sabemos que el fruto siempre depende del Espíritu Santo, que la acción siempre es Él, que nosotros somos instrumentos y medios. Él es el que da los frutos, Él es el que transforma las almas, Él es el que convierte a cada persona. A nosotros nos toca colaborar. Me encanta esta cita también de Juan Pablo II, también en una audiencia general, allá por el año 89, que en esos años tuvo una serie, fue bastante tiempo, sobre el Espíritu Santo. Él tiene dos series de catequesis, varias, digamos, series en este tiempo, y luego, un poco antes del año 2000, preparándose para el gran jubileo, también tuvo una serie con unas 12 catequesis sobre el Espíritu Santo, además de su bella encíclica, Dominum et Vivificatum, toda sobre el Espíritu Santo. Entonces, él habla aquí de Pentecostés, como ya que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, se muestra la acción del Espíritu Santo, pero dice que aunque todo aparentemente lo hacen los apóstoles, es precisamente él quien actúa en ellos. Cuando ejercen su ministerio, cuando ejercen su predicación, ahí es cuando él actúa en ellos y también en la iglesia, en la persona que va dirigido el mensaje. En ellos el Espíritu va transformando. Y esto que aquí decimos, digamos, como podría ser una enseñanza, pues creo que todos los que hemos hecho apostolado lo hemos experimentado en persona. Como cuando hemos tratado con alguien, o a veces yo en la dirección espiritual, en la confesión, das tantas explicaciones, das tantos argumentos para convencer, y no hay avance, y de repente notas o nota el alma que el Espíritu Santo tuvo una intervención, una presencia, y hubo un cambio, se dio una conversión, se dio una presencia del Espíritu Santo, y el alma crece ya no proporcionalmente a lo que uno hizo, sino a lo que el Espíritu Santo está trabajando en el alma que se le presta. Pues tener claro, dice el Papa, del Espíritu Santo provenía y proviene hoy toda la fecundidad espiritual de la misión apostólica. Tenerlo siempre muy claro. Nos toca sembrar, nos toca impulsar. Me ha tocado algunas ocasiones platicar con directores de sección, responsables de equipo, responsables de apostolado, que sienten que el apostolado, el equipo, pues no crece suficientemente según ellos desearían. Y siempre veo que estamos pensando humanamente, que no estamos confiando en esa acción del Espíritu Santo, que no estamos dejando que Él actúe. Insisto, a nosotros nos toca sembrar, sembrar con estrategia, sembrar con energía, pero a Él toca toda la fecundidad apostólica. Y por eso hay que pedirle a Él, en dárselo a Él. Hay que hacerlo socio de todo lo que hacemos también en el apostolado, no solo en la propia en la propia santificación. Y cuando digo hacerlo así, es en todo el camino. No solo cuando tengo, incluso cuando estoy en oración, Espíritu Santo, mueve tú mi corazón para que desde ahí busque yo ser apóstol, para que desde ahí busque yo evangelizar. ¿Sí? Bien, el siguiente, me fui para atrás. Bien, también nos habla el estatuto
de fomentar una relación íntima con Él y docilidad a sus inspiraciones. Intimidad con Él. Al hablar de dulce huésped del alma, ya lo estamos diciendo. Dice Luis María Martínez, en el amor divino se posee necesariamente al que se ama. Se posee, se tiene, y con intimidad más profunda que la que nosotros mismos existe. Esta inefable intimidad la tiene el alma en gracia con las tres personas de la Trinidad. Mas la primera intimidad, fíjense qué bello dice Martínez, es con el Espíritu Santo, porque Él es el don, Él es el primero que recibimos. Nos invita a tener esa intimidad. Ciertamente todos sabemos, la vida espiritual se siente más fácil en su relación con el Padre, quien se siente más cercano con el Hijo, o quien desarrolla más esa intimidad con el Espíritu Santo. Es la belleza de la Trinidad. Pero sí tener claro que Él está siempre ahí como ese dulce huésped del alma. Y la docilidad a sus inspiraciones. Puedo compartirles que cuando estudié teología, mi tesis o tesina la hice precisamente sobre esto. La colaboración con el Espíritu Santo y sus inspiraciones en nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de transformación en Cristo. Y Él nos da este caminito, Luis María Martínez, hablando de esa docilidad. Dice, alcanzar esta santa docilidad a las mociones o inspiraciones del Espíritu Santo, es preciso, uno, que el alma esté silenciosa y recogida, que pueda escuchar su voz, que haya silencio interior, que haya capacidad de escucha del Espíritu, tan llena de pureza y de luz, ya con un cultivo espiritual, con una buena intención, con un deseo de santidad, que perciba sutilmente el sentido de la divina inspiración. Eso que recibí, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Qué me pide Dios? ¿A dónde me mueve el Espíritu Santo? Tan rendida a la voluntad de Dios que la abrace sin vacilar. Sé que Dios me lo pide, sé que el Espíritu Santo lo está moviendo en mí. Reconozco cómo se mueve en mí, me llega por pensamientos, por imaginación, por recuerdos, por la Sagrada Escritura, por estímulos en mi dirección espiritual. Sé por dónde me llega ese Espíritu Santo. Y ya que sé que es Él, está tan rendida mi voluntad a la voluntad de Dios que la abrazo sin vacilar. Viene del Espíritu Santo, ni lo dudo, lo sigo. Y fíjense, yo siento que le vamos dando al Espíritu Santo confianza cuando obramos así. Si Él, como cualquiera de nosotros, ¿no? Ves que alguien te hace caso a la primera, pues le sigues pidiendo cosas, lo sigues llevando por un camino. Y luego, dice también Luis María Martínez, y tan abnegada es la persona que la ejecute sin detenerse ante ningún sacrificio. Lo que sé que me pidió el Espíritu Santo, no lo dejo, porque Él me lo pidió, porque es por mi bien. Me puede implicar abnegación, me puede implicar sacrificio, hay que ser resilientes, hay que tener fortaleza, pedir es donde la fortaleza, pero cuando sé que viene de Él, la abrazo, la acojo y me pongo en marcha, aunque me implique sacrificio. Es el camino para crecer en esa docilidad al Espíritu Santo. Si alguien tiene aquí dudas sobre qué puede ser del Espíritu Santo o qué no, le recomendaría profundizar en las reglas de discernimiento de San Ignacio, o también en el libro del que tiene el padre Jacques Philippe sobre el Espíritu Santo. Allí él también ahonda en cómo discernir cuáles son las inspiraciones o emociones que sí vienen del Espíritu Santo y cómo no distraernos con las que no. Y por último, caminar con parresía por el sendero de la voluntad de Dios. Parresía es valentía, parresía es audacia. Y no digo solo por el sendero de la voluntad de Dios, abriría este sendero de la voluntad de Dios a decir en la misión, en el apostolado, en mi santificación, en mi generosidad, en todo. Dice bellamente, esta cita, no puse de quién era, ¿verdad? Esta es de Cantalamessa, de su libro Ven Espíritu Creador, que es un comentario sobre el himno Veni Creator. ¿Okay? Amplio libro, bellísimo para meditar. Es el que más recomiendo yo para conocer más al Espíritu Santo en general. Dice, por tanto, es el Espíritu Santo de quien la Iglesia y todo predicador recibe el poder de convencer y convertir, de penetrar en el corazón de una cultura y debatir en ella los baluartes que se levantan contra Cristo.
Fíjense, evangelizar cuando las cosas no están fáciles, induciendo a los pueblos a la obediencia y a la fe, a la conversión. Por consiguiente, dice, el Espíritu Santo es la fuente y el secreto, el valor y la audacia del creyente. No envalentonarme por mis cualidades o porque la misión me entusiasma, envalentonarme porque sé que el Espíritu Santo está en mí, porque sé que el Espíritu Santo quiere servirse de mí. La parresía, la valentía está fundada en él, no en mi osadía personal, no en que yo soy lanzado, no, en que el Espíritu Santo me está moviendo. Y si soy lanzado, si soy lanzado, ofrecerle esa materia para que el Espíritu Santo la trabaje más. Acuérdense, es un principio de teología y de vida espiritual. La gracia construye sobre la naturaleza. Si yo ya soy lanzado, si soy osado, si soy valiente en la predicación, en los apostolados que emprendo, en cómo correspondo a las necesidades de la iglesia, darle esa materia para que el Espíritu Santo la tome y con ella llevando a mí a la misión. Y cita aquí el cardenal Cantalamessa, cuando escribió el libro, no era cardenal, pero dice, de ese segundo Pentecostés que narran los hechos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Porque están llenos del Espíritu Santo, anuncia la palabra con valentía. Y un poquito antes, en ese libro decía, el Espíritu es la única fuerza verdadera. No es la fuerza humana, no es la fuerza de voluntad, no es mi capacidad, no son mis cualidades. El Espíritu Santo es la única fuerza verdadera, el único poder real que sostiene la iglesia. Como cada uno de los creyentes, la iglesia no vive de su propia fuerza. Su fuerza no está en los ejércitos, ni en los carros y caballos, o cosas por el estilo. Bien. Añado un último punto. Estamos viviendo, creo yo, en este tiempo, sí, una renovación según el Espíritu Santo. Ya el Papa León XIII, él mismo consagró el siglo XX al Espíritu Santo. Y hemos visto en el siglo XX la renovación litúrgica, el Concilio Vaticano II, los movimientos eclesiales, mucha acción del Espíritu Santo, el movimiento carismático. Y seguimos viendo que hay una renovación hoy en el mundo. Significativo que Conchita Cabrera de Armida, beata, hablara del reinado del Espíritu Santo, de esta nueva, digamos, efusión del Espíritu Santo para las necesidades del mundo de hoy. Pues ante esto, yo que ya como experiencia personal estos puntos, ¿qué me atrevería a proponer? Primero, una renovación interior de confianza en lo que el Espíritu Santo puede hacer en mí. Y escucha al Espíritu. Eso es para mí lo más importante. Renovación interior en mi colaboración personal y por lo tanto comunitaria con el Espíritu Santo que actúa en mí. Segundo, el impulso apostólico nacido del amor. Si quiero ser más apostolado, quiero convencer más, pero eso nace del amor que es el Espíritu Santo en mí, nace que me comparte el Espíritu Santo la compasión de Cristo, nace que me comparte la visión o cómo ve el Padre a sus hijos. Entonces, un impulso apostólico que nace de ese amor, no porque yo quiero hacer algo, sino porque me quema hacer algo por lo que el Espíritu Santo hace en mí. También movernos en la dimensión del Espíritu Santo y no en las estrategias o planes humanos. Y esto es particular en el Regnum Christi. Acuérdense que en el Regnum Christi no hacemos estrategias apostólicas calculando los medios que tenemos a disposición, sino la necesidad de la iglesia y lo que el Espíritu Santo está moviendo en nuestro interior. También tener en cuenta que el Espíritu lleva la unidad de toda la iglesia. El Espíritu Santo es el que une y Él está haciendo florecer en otros lugares de la iglesia mucha vida en el Espíritu y mucho elemento evangelizador y carismático. Y no solo en la iglesia católica, también en iglesias protestantes y iglesias hermanas. Y creo que hay que reconocer tanto en nuestra iglesia católica como en otros ámbitos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y también estar muy abiertos a lo que Él hace. Hoy leía cómo el Papa Francisco alguna vez dijo a los religiosos, oigan, ustedes han enjaulado el Espíritu Santo, déjenlo salir. No, pues el Espíritu siempre sorprende, siempre es novedad en sí misma. Pues dejarnos conducir por Él.
Y también tener presente que esta nueva evangelización que ya anunciaba Juan Pablo II, pues lleva nuevas formas, nuevas metodologías. Y no son fruto del diagnóstico humano, sino son fruto de lo que el Espíritu Santo hace en tantos de nosotros, y también estar abierto a ello con discernimiento y sobre todo guía de los pastores, pero abiertos a ello. Y por último, tener muy claro, hay más Espíritu Santo, hay más sorpresas del Espíritu. Fíjense, les pregunto, a ver, ¿somos bautizados? ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí. ¿Hemos sido confirmados? ¿Tenemos la plenitud del Espíritu Santo? También. ¿Y por qué entonces a cada rato decimos, y así lo hizo Dianita cuando rezaba al inicio, ven Espíritu Santo? ¿Por qué pedimos más Espíritu Santo? ¿Porque no lo tenemos? No, porque queremos más. Queremos que nos llene más. Queremos una nueva fusión. Queremos más dones, queremos más carismas, queremos más fuerza evangélica, queremos más parresía, más valentía. Hay más Espíritu Santo que como movimiento y como individuos lo sigamos pidiendo. Pues bien, yo con esto concluyo. Ya luego les comparto esta biografía, pueden sacarle foto, creo que es muy buena, y hay mucho más sobre este tema. Pero bien, pues lo dejo con esto y abrimos entonces a preguntas, Diana. Perfecto, muchísimas gracias, padre. Mil gracias por esto y también por querer compartir el contenido. Ya nos pondremos de acuerdo. Por lo pronto aquí, Dora Salazar nos pregunta cuáles son los libros, estuvo mencionando varios, pero para profundizar. No sé si Mira, alguien, agregándole un poquito a su pregunta, alguien que no está tan cercano al tema, ¿por dónde empezar? Porque creo que hay varios. mira, hay muchos y depende de lo que uno busca, ¿no? Está, por ejemplo, el libro realmente que lo cambió todo, que fue el libro de Yves Congar, que se llama El Espíritu Santo, y que es un estudio bíblico y teológico, ¿no? Ya tiene más de 50 años de publicado, pero es teológico. Para la gente que quiere conocer un poco la acción del Espíritu Santo y cómo dejarnos transformar por él, recomiendo El Espíritu Santo de Luis María Martínez. Para el discernimiento sobre sus inspiraciones, recomiendo el libro del Espíritu Santo de Jacques Philippe. Para quien quiere conocer más ampliamente la acción del Espíritu Santo, recomiendo muchísimo el libro de Cantalamessa, que se llama Ven Espíritu Creador. Y sobre ese también pueden encontrar, ese libro está basado en los retiros que él dio a religiosas. Y esas pláticas también están en YouTube. Pueden buscarlas en YouTube. Y son unas pláticas que da religiosas sobre el contenido del libro, que es muy bello. A lo mejor es más fácil escuchar las pláticas. Pues son los tres básicos que yo recomendaría. Muchas gracias. Tenemos dos más. Pregunta Susana, ¿el sínodo de la sinodalidad es una renovación del Espíritu Santo en nuestro tiempo? Aquí respondo como opinión. Es opinión mía. No puedo hacer una afirmación más allá que mi propia opinión. Y mi opinión es que absolutamente sí. Primero porque es algo que nace de nuestro pastor supremo, que es el Papa, y él ve esa necesidad. Ya el Espíritu Santo lo está moviendo a él. Y creo que también desde él y desde otros muchos lugares está moviendo a la iglesia a una sinodalidad que no tenemos del todo, digamos, acabado el concepto o la realidad a la que nos va a llevar, pero de que el Papa desea y ve que el Espíritu lo mueve a que la iglesia sea más sinodal, yo absolutamente creo que así es. Pues por eso sí diría que es pues es algo que el Espíritu Santo quiere destacar de la iglesia en este momento de la historia. Gracias. Y aprovecho a hacer el comercial que el último webinar de este ciclo es de la sinodalidad, entonces se está entendiendo. La siguiente pregunta, Patti. ¿Por qué el Espíritu Santo a veces se le menciona como el gran desconocido? ¿Por qué nos pasa eso y por qué no seguimos sus inspiraciones? Sí, mira, eso de que se dice el gran desconocido, ya no es tanto, ¿eh? En el siglo XX hubo varios libros, particularmente uno del padre Rollo Marín, que se titulaba así, El gran desconocido. También Luis María Martínez usaba mucho esa frase del Antiguo Testamento, verdaderamente eres un Dios desconocido.
Entonces, se hablaba, dice, el gran desconocido, ¿por qué? Porque se hablaba más del Padre y del Hijo, y menos del Espíritu Santo. Pero ya en los últimos, digamos, decenios, eso se ha ido, digamos, desapareciendo. Y realmente hoy se habla del gran desconocido, realmente como, yo diría, como una herramienta, llamémosle el gran desconocido, y ahora vamos a hablar de él. Pero yo no diría que se puede hablar ya de él como del gran desconocido, más bien se le conoce bastante y deseamos conocerlo y recibirlo más. Y si me permites, Dianita, añadiendo a lo que les decía de libros, creo que también es muy válido buscar esas catequesis de Juan Pablo II, que son muy bellas, tanto las de finales de los 80 como la de finales de los 90 sobre el Espíritu Santo. Si quieres, luego te mando la referencia y luego en algún lugar las pones a disposición. ¿Ok? Sí, perfecto, lo unimos al final. Pregunta alguien más. ¿Qué es dejar actuar al Espíritu Santo? Lo respondo también una respuesta opinión personal. En mi opinión sería dejarnos llenar por él, como vimos en María, como vimos en Isabel, como vimos en Jesús, de manera que nuestro actuar, nuestro pensar esté informado, esté llevado por el Espíritu Santo. Para mí eso sería cómo dejarlo actuar. Y luego sí, confiar en sus inspiraciones, confiar en sus mociones, si puedo validándolas con un director espiritual, y así dejarlo actuar en mi vida. Yo te digo, al menos aquí comparto algo personal, ¿no? Yo siempre he sido muy de planeación estratégica, muy administrativo, muy gerencial, y los últimos 5 años, sobre todo los últimos 2, yo creo, ha sido mucho más dejarme guiar por el Espíritu Santo. Quizás antes me encomendaba al Espíritu Santo cuando iba a hacer mi planeación, la hacía, luego ya que tenía mi plan perfecto, lo que yo creía que era un plan perfecto, le pedí al Espíritu Santo que me apoye y colabore conmigo para ejecutarlo. Y pues creo que faltaba todo el Espíritu Santo en todo el proceso, ¿no? Hoy lo escucho desde antes de pensar, hago oraciones antes de pensar, trato de escucharlo durante lo que voy planeando, en fin, trato de involucrarlo mucho más. Eso les comparto de mi pobre experiencia, ¿no? No sé, espero que haya respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, padre. Se me hace súper importante y es uno de los puntos que más me gustó, porque no solamente es invocarlo al inicio, sino ser dócil a sus inspiraciones, ¿no? No es simplemente una oración para abrir, sino que pues realmente podamos irlo escuchando en el día a día. Bien, Sí. están escribiendo lo de los libros. Recuerden que esto lo grabamos por si saben de alguien que vaya a querer escucharlo, lo vamos a compartir y ahí también muy claramente van a poder ver la bibliografía. ¿Cómo podemos distinguir cuándo es el Espíritu Santo, cuando sea el Espíritu Santo cuando actúa y no el mal? Sí, muy buena pregunta, Mari Carmen. No podría responderle en 3 minutos porque es más extensa y no quisiera dejarlo así a medias, ¿no? Pero justo para ello, a ver, es, como diría, un arte y algo que se va aprendiendo en la propia vida. Ayuda mucho para ello conocer y practicar las reglas de discernimiento que nos enseña San Ignacio, particularmente las 14 reglas de la primera semana. Recomiendo mucho para quien quiera conocerlas un poco más. Pueden buscar en YouTube unas pláticas que da Susana Ayala sobre ello, pensadas para el público mexicano, muy sencillas. Son 2 pláticas sobre esas 14 reglas de discernimiento. Buscas Susana Ayala, discernimiento en YouTube y te aparecen las 2 pláticas. Y también el libro del padre Jacques Philippe. Él va específicamente a eso, cómo enseñar y quizás con un lenguaje ya más desarrollado y más fácilmente de aplicar en la propia vida, que pues interpretar y adquirir la experiencia para usar las reglas de San Ignacio. Serían los 2 medios que yo le recomendaría para ello.
Gracias. Una última pregunta. ¿Cómo puedes enseñar a los niños sobre el Espíritu Santo? Esta persona es Amelia y prepara niños de confirmación y me cuesta un poco motivarlos. Sí, yo creo, Amelia, a ver, no soy catequista y es un arte ser catequista hoy. Es un gran arte enseñar a los niños y un gran arte enseñar a los adolescentes. No me considero experto, me considero alguien que lo ha intentado y no siempre he logrado. Con esa introducción. Ahora, ¿qué te diría? Que sea más experiencial que, que de contenidos, que dogmático. ¿Ok? Buscar experiencias, buscar talleres, manera de hacer presente un contacto de ellos con el Espíritu Santo. Eso se puede desarrollar, ¿no? Pero sí, cuando lo hacemos muy dogmático, y te digo, yo he preparado chicos para confirmación hace 15 años, y pues les eché unos rollazos que yo digo hoy, híjole, no sé cómo me aguantaron, ¿no? Explicándoles dogmáticamente los 7 dones, ¿no? Pues hoy digo, no, hombre, hoy lo haría de una manera completamente distinta, ¿ok? Sí, perdón, Amelia, que no contesté de todo, pero pues mira, no te doy la respuesta, pero sí te digo que voy a rezar mucho por ti en esta labor. Es súper importante, pero creo que es esa parte de dogmática, de doctrina, y también saberlo experimentar, ¿no? La oración así se aprende. Hay que formarnos, pero también orando vamos aprendiendo más. Y sé que había Sí. dicho última pregunta, pero nos quedan unos minutitos y nos hicieron una muy importante. Ale, padre, las manifestaciones en las personas como dones de lenguas, descanso, ¿siempre son del Espíritu Santo? Es un tema complejo y él mismo Canta la Mesa, cuando lo trata en ese libro, dice que es un tema complejo y delicado. ¿Ok? Eso como introducción. Ahora, primero, de que hay manifestaciones en las personas como dones de lenguas, descanso en espíritu, los hay y como don del Espíritu Santo. Primer punto, ¿no? Segundo punto, como en tantas cuestiones humanas, puede haber ocasiones en que, pues a lo mejor hubo más protagonismo que Espíritu Santo, ¿ok? Hubo más, llamemos, deseo personal que don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de que se dan, están en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, en la historia de la iglesia también. La iglesia ha enseñado, aunque poco sobre ello, pero de que se dan, se dan. El Reino Christi acaba de publicar un documento sobre los carismas y ahí se toca brevemente esto. Pero sí, efectivamente es un tema donde puede haber experiencias falsas o experiencias viciadas por algún elemento humano. Y por ello requiere, como ya hizo San Pablo, discernimiento y acompañamiento. San Pablo, en 1 Corintios capítulos 12 a 14, trata este tema, precisamente porque así como en nuestras comunidades hoy causan inquietud y causan preocupación, pues a él le pasó lo mismo en la iglesia de Corintio, y por eso escribe esos capítulos 12 a 14 de esa primera carta, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que ir llevando con discernimiento, con humildad, con acompañamiento de los pastores, dice la iglesia, ¿no? Cuando habla de esto en el Concilio Vaticano II. Y también cuando Juan Pablo II dio algunos criterios para este tipo de fenómenos. Yo qué diría aquí, pues el espíritu actúa de muchas maneras. Entonces, sí dejarlo actuar y tener confianza en él. ¿Ok? No querer encasillarlo, pero también ser muy prudentes y muy dependientes y humildes. Y tomar lo que dijo San Pablo ya en la carta a los Corintios, ¿no? ¿Cuál es la regla para vivir los carismas? Uno, el beneficio a la comunidad, ¿ok? No tanto el beneficio personal, sino el beneficio a la comunidad y siempre en clave de amor. Siempre en clave de amor. Aunque hablara lenguas de ángeles, por eso habla de lengua, está hablando de eso, ¿eh? Aunque hablara lenguas de ángeles, aunque hiciera milagros, si no tengo amor, nada soy. Entonces, el amor es la clave de todo, la caridad es la clave de todo, en ambos sentidos, ¿eh?
El que siente el carisma, pues oye, si siento que estoy molestando a los demás, pues primero el amor, primero la caridad. Y también en el otro campo, en el campo de juzgarlo, valorarlo, ¿no? Siempre respetar con mucha caridad a todos aquí. Muchísimas gracias, padre. Como usted dice, es un tema muchísimo más amplio que pudiéramos estar aquí horas y horas con más preguntas, con más pláticas, un retiro incluso. Pero bueno, como usted decía al principio, el objetivo es poder quedarnos con ganas de más, con ganas de aprender más y de poder ser dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, padre. No sé si usted Tener paciencia. quiera dar una oración final solo para cerrar. Sí, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por el don de tu Espíritu Santo. Te pedimos que cada día nos lo sigas enviando y nos lo des como luz, como paz, como consuelo. Que incrementes en nosotros los frutos que Él nos trae. Que nos lleves a una mayor santidad, reflejando la imagen de tu Hijo. Te pedimos, Padre, que también como Reino Christi sepamos acoger aquello que es bueno, aquello que es santo, y lo llevemos a la misión. Sabemos, Padre, que nos estás renovando. Sabemos, Padre, que nos das a tu Espíritu Santo para impulsarnos nuevamente a salir de nosotros mismos y salir al encuentro de los hermanos y llevar tu palabra a todos los que la necesitan. Te pedimos, Padre, que este Espíritu Santo nos aliente y nos anime en ese camino. Te pido, Señor, que nos lo facilites todo por la presencia de María, nuestra Madre, que como decía al inicio, ella atrae el Espíritu Santo hacia nosotros. Que nuestra cercanía con ella lo siga trayendo y lo siga llevando a plenitud en cada uno de nosotros. Te lo pido todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén.